tres, ¿no? Correcto. Ok, muy bien. Entonces, los testigos los pueden proponer solo la parte actora, solo la parte demandada o ambos. Ambos. Ambas partes. Ambas Ambas partes. partes. Ok, muy bien. Ambos. Usted a la hora que vaya a defender a la parte trabajadora, a la parte patronal, va a tener que obviamente saber que tiene derecho a 4 testigos, ¿verdad? Y a la hora, obviamente, que pues no llenen los requisitos, usted puede utilizar por supletoriedad el Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, ya hablamos de los testigos. Cuando hablamos en relación, por ejemplo, a lo que es el dictamen de expertos, eh, ¿cómo lo puedo fundamentar? Está en su libro y está en su código. Artículo 352. Exacto. ¿Y qué me dice del dictamen de expertos? ¿Ve? Lo hará presentar de una vez los puntos sobre los cuales deba versar el peritaje y designará el experto de su parte para la evacuación de esta prueba. El juez dará audiencia a la otra parte por ¿cuántos días? 2. Ok. O sea, que hablamos de una audiencia de 2 días. Audiencia, póngale en grande. Vale. Que se contará de la fecha de la celebración de la primera comparecencia a efecto que manifieste sus puntos de vista respecto al temario propuesto y designe a su propio experto. El tribunal, en definitiva, señalará los puntos sobre los cuales se hará versar el expertaje. Su dictamen lo emitirá los peritos oralmente o ya sea por escrito. O sea que tiene que haber un expertaje. Los peritos tienen que, obviamente, dictar de forma oral o de forma escrita lo que es en relación al mismo, ¿verdad? Y solo en caso de esto no se pudiera, pues, obviamente, no se pusieran de acuerdo, pues se señalará un tercero en discordia. Perfecto. Pero por supletoriedad, nosotros podemos señalar lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil y póngale ahí artículos 164 al 171. ¿Qué dice el 164? Dice proposición de prueba. Y si se da cuenta, en el encabezado dice dictamen de expertos, ¿sí? La parte a quien interese rendir prueba de expertos expresará su solicitud con claridad y precisión los puntos sobre los cuales deba versar el dictamen. El juez oirá a una parte o a las dos. ¿A quién oirá? A la parte que le interese rendir No. la prueba. Ajá, excelente. Por un plazo de 2 días a la otra parte, pudiendo ésta adherirse a la solicitud agregando nuevos puntos o impugnando los propuestos. En el artículo 165 encontramos la designación. Cada parte designará un experto, o sea, cada uno puede presentar su propio experto. Y el juez, un tercero. Para el caso de discordia, a no ser que los interesados se pusieran de acuerdo al respecto y en el nombramiento de uno solo. La designación de expertos por cada parte deberá hacérsele al proponerse la prueba al contestar en audiencia a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior. En caso contrario, el juez hará los nombramientos de oficio. El juez dictará una resolución teniendo por nombrados los expertos designados por las partes y a su vez nombrará al que haya de actuar como un tercero. El artículo 166 me habla de la apelación, de aceptación y de la recusación. ¿Será que hay algún tipo de tiempo el cual existe para poder aceptar o no? Sí. Dentro de los 5 días de notificado, los expertos aceptarán personalmente el cargo, en cuya oportunidad el juez se los discernirá. Si no comparecieren en ese plazo de tiempo, no aceptaran dentro del mencionado término, la parte interesada deberá proponer por una sola vez un nuevo experto dentro del término que se le fije el juez, bajo apercibimiento de hacer la designación de oficio. El siguiente párrafo dice, los expertos podrán ser recusados por las partes dentro de las 48 horas de notificado. O sea, también pueden ser recusados los expertos, al igual que los testigos.
¿Se recuerdan que en los testigos hay algo que se llaman tachas? Sí. Sí, licenciada. ¿Cuál es el fundamento? 351 del Código de Trabajo. Ok. Las tachas dicen, la tacha de testigos no incumplirá el trámite de juicio. El juez se pronunciará expresamente sobre ella al dictar sentencia, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando decimos tachas, ¿verdad? Son los impedimentos que afectan, obviamente, las condiciones de la persona como un testigo. Pero si usted lee el artículo 355, segundo párrafo del Código de Trabajo, ¿qué dice? En las declaraciones de un testigo y en los dictámenes de expertos, o sea, hace referencia a los dos escenarios, se consignarán los nexos que tengan con los litigantes y además circunstancias legales que sirvan para calificar la prueba, exigiéndoles a estos que se identifiquen con su cédula de vecindad, hoy por hoy DPI, ¿verdad? Con otros documentos fehacientemente a un juicio en el tribunal. Si éste durante su identidad o así lo pidiere la parte interesada, en este caso el testigo que no se identifique convenientemente, no podrá prestar la declaración. Tampoco podrá discernírsele el cargo al experto que no llene el requisito. En lo que respecta a los asesores, únicamente se consignarán sus nombres, apellidos y si el juez durante el respecto de su capacidad para el efecto o alguna de las partes lo solicitare, les exigirá la presentación de los comprobantes respectivos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Trabajo. Entonces, en este caso, obviamente el juez, el juzgado, ¿verdad? Le hace saber al que se le va a designar el cargo, tiene solamente 5 días para poder decir si acepta o no acepta, ¿verdad? Y si no acepta, obviamente se le puede pedir por una sola vez a que obviamente se designe otro experto, y obviamente el juez es el que va a decidir el término del tiempo en el cual se le va a colocar en la resolución para que pueda comparecer al juzgado para que se le pueda designar el cargo. El auto de recepción de la prueba. Llenando los requisitos a que se refieren los artículos anteriores, el juez dictará la resolución que deberá contener. Confirmación del nombramiento de los expertos. Fijación de los puntos en que deberá versar el dictamen. O sea, le van a decir en qué sentido tiene que ir el dictamen, el informe que tiene que rendir. Pues el nombre correcto es dictamen. Determinación del plazo dentro del cual deberá rendir los expertos su dictamen pudiendo exceder el término ordinario de prueba. Si al vencimiento del plazo señalado los expertos se fuesen presentados en un dictamen, el juez declarará caducado el encargo, salvo las partes de común acuerdo solicitando el otorgamiento de un nuevo plazo, que no podrá exceder de la mitad del anterior y que se comentará a partir del vencimiento del mismo. En caso de caducar el encargo, el experto perderá todo el derecho a honorarios por los trabajos realizados sin perjuicio de los demás responsabilidades legales. Acto continuo, el juez designará de oficio al experto que deberá sustituir al que hubiera incumplido el encargo, fijándole un nuevo término prudencial. Aquí estamos hablando del periodo o de la forma de la entrega del dictamen. Los expertos entregarán su dictamen por escrito. Ya sabemos que obviamente en el artículo, vamos a ver, 352, me da 2 escenarios en los cuales ese dictamen puede ser entregado. Y es de una forma verbal o puede ser de una forma escrita. Los expertos entregarán su dictamen por escrito con legalización de firmas o concurriendo al tribunal a ratificarlo. Los expertos que deban ser conformes en una sola declaración, en caso contrario, los extenderán separadamente. El juez, a solicitud de parte o de oficio, podrá pedir a los expertos verbalmente o por escrito las aclaraciones que estime pertinentes en el dictamen y contra lo que resuelvan no cabe ningún recurso. O sea, contra esa resolución no hay ningún otro tipo de recurso.
El valor probatorio que se le otorga. El dictamen de los expertos, aun cuando sea concorde, no obligará al juez a quien debe formar su convicción, teniendo presentes todos los hechos cuya certeza se haya establecido en el proceso. ¿Cómo se calculan los honorarios? Bueno, de los expertos. Los honorarios de cada experto será pagado por la parte quien lo nombró o en cuyo nombre lo hubiere designado de oficio el tribunal, y los del tercero por ambas partes en igual proporción. El juez prevendrá a cada parte que deposite los honorarios correspondientes, así como la suma necesaria para gastos, los cuales calculará el juez prudencialmente según la naturaleza del dictamen y trabajo que se exija. En cuanto al tercero lo parte a quien interese la diligencia y deberá ser respectivo el depósito. Lo dispuesto en este artículo se entiende que sin perjuicio de lo que se resuelva definitivamente sobre condenación en costas. Entonces, en este caso, estamos hablando en relación al dictamen de expertos. Cuando hablamos en relación a la exhibición de documentos, hablamos al artículo 353. ¿Qué tipo de documentos nosotros podemos encontrar? ¿Qué tipo de documentos? Libros de contabilidad, ¿Ah? desarrollo de planillas, Exacto. Muy bien. Y contrato. Excelente. Cuando hablamos en relación a lo que es la confesión, ¿cuál es el fundamento? Confesión judicial. 354, El 354, ¿verdad? Cuando obviamente nosotros estamos hablando de esa confesión, cuando la prueba de confesión el juez fijará para la primera audiencia, el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso. Aquí nosotros estamos entonces relacionando el artículo 130 al 140 del Código Procesal Civil y Mercantil, que era lo que les mencionaba que anteriormente nosotros le llamamos en civil declaración de partes y confesión judicial y laboral. En este caso, nosotros podemos decir que la obligación de declarar, todo litigante está obligado a declarar sí o sí bajo juramento, en cualquier estado del juicio, en primera instancia, hasta día anterior de la vista en segunda instancia. La citación, el 131, el que haya de absolver las posiciones será citado personalmente a más tardar 2 días antes señalado para la diligencia. Ahora bien, nosotros ya sabemos que la declaración judicial, obviamente tenemos que contestar ciertas preguntas que el absolvente va a tener que responder. Cuando hablamos nosotros de una confesión sin posiciones, ¿qué significa? Sin preguntas. Ajá, sí, sin preguntas. Pero ¿qué significa una confesión sin posiciones? No hay preguntas, sí, es muy bien. Pero, ¿qué es lo que significa esa confesión y su fundamento? Está en la página número 126. 141 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ujú. Esta, si se dan cuenta, el 141 nos habla que cuando la confesión no se haga al absolvente, obviamente alguna posición, sino que se encuentra obviamente, está sumergido dentro de una demanda o se encuentra sumergido dentro de algún memorial. Entonces, se refiere que son prácticamente que la persona hubiera reconocido o hubiera aceptado algún hecho que sea de relevancia. Entonces, eso se conoce como confesión sin posiciones. ¿Sí? Bueno, ya hablamos del reconocimiento de documentos.
el 345 del Código del Trabajo. Documentos en poder de terceros, hablamos del artículo 181, Código Procesal Civil y Mercantil. Estamos hablando obviamente que tiene, por ejemplo, una de las partes, obviamente algún interés sobre algún documento, pero que lo tenga, por ejemplo, una tercera persona, ¿verdad? Y obviamente tenemos que acreditar nosotros, como abogados, la existencia de ese documento, pero que debe ser exhibido, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos en relación a informes, los informes lo encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil y lo encontramos en el artículo 181. Documentos en poder terceros. Cuando las partes deban servirse de documentos que se hallen en poder terceros, deberán solicitar al juez que intime a los mismos a efectos de que entreguen las piezas originales. Una copia, fotografía, fotoestática, fotocopia, transcripción, pero estos elementos nos van a servir a nosotros, pero están en poder de terceros. Cuando hablamos en relación a las presunciones legales y humanas, las encontramos en el artículo 194 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando hablamos de una presunción legal, ¿qué dice el 194? Las presunciones de los derechos admiten prueba en contrario a menos que la ley lo prohíba expresamente. Son admisibles para este efecto todos los medios de prueba cuando no exista precepto que lo señale. ¿Sí? ¿Sí, sí se cortó? Señale taxativamente, licenciada. Ajá, ok. Muy bien, perdón, no lo había escuchado. Entonces, las presunciones legales se refiere obviamente a la aplicación de las leyes, ¿sí? Son establecidas por la ley. Si quiere, póngale ahí una flechita para que usted pueda guiarse. Son establecidas por la ley. Y las presunciones humanas solo produce pruebas si en consecuencia directa y precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado, la presunción la prueba de presunción debe ser grave y concordar con las demás rendidas en el proceso. Significa que, obviamente, mientras que las presunciones legales se refieren, obviamente, a la aplicación de las leyes, las presunciones humanas se refieren a los hechos probados que se deriven del proceso. Por eso es que al final del memorial, nosotros le colocamos que se admitan las presunciones legales y humanas. En algunos casos puede ser que el juzgador le diga, mire, con lugar las presunciones legales, pero sin lugar las presunciones humanas, o las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Que son admitidas las presunciones legales y humanas. Pero, ¿qué son las presunciones legales y humanas, verdad? Entonces, ahora usted ya sabe que son establecidas por la ley, mientras que obviamente las humanas son inferencias a que el juez realiza a partir de la evidencia, obviamente, de todo lo presentado. Muy bien. ¿Estamos claros ahí? Chicos, cuando hablamos de una inspección ocular, ¿qué entendemos nosotros por inspección ocular? Chicos, A la visualización personal de los hechos. váyase al artículo en su código de trabajo 300, ahorita le digo, 332, literal E, y lo relaciona con el artículo 172 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? Bueno, primero leamos por supletoriedad el Código Procesal Civil y Mercantil. Si usted se da cuenta, en esa sección quinta dice reconocimiento judicial. Ahí a la par póngale civil. O sea que en civil esta parte se llama reconocimiento judicial, mientras que en laboral
se llama inspección ocular. Póngale abajo inspección ocular laboral. En cualquier momento del proceso, hasta antes del día de dictar la vista, podrá el juez de oficio o a petición de parte practicar el reconocimiento judicial. También podrá hacerlo en una diligencia para mejor fallar. El objeto del reconocimiento, póngale inspección ocular. Puede ser objeto de reconocimiento las personas, lugares, cosas que interesen en el proceso. O sea, aquí me está delimitando qué es lo que yo puedo pedir como una inspección ocular. Pedido el reconocimiento, al juez dispondrá la forma en que debe ser cumplido, señalará con 3 días de anticipación, por lo menos el día y hora en que haya de practicarse y procurará en todos los casos en su eficacia. El reconocimiento sobre las personas, ya sea en casos de incapacidad, parentesco, enfermedad u otros similares, se practicará en forma de asegurar sus resultados con la menor violencia posible física, moral sobre las mismas, pidiendo realizar por expertos en forma reservada. Entonces, si usted va a lo que es el artículo 332, inciso E, ¿por qué lo leemos? Porque dice enumeración de los medios de prueba, con que acreditarán los hechos individualizados en forma clara, concreta, según la naturaleza, expresando los nombres, apellidos de los testigos y su residencia si se supiere, lugar en donde se encuentren los documentos que detallará elementos sobre los que se practicará la inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable para los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba deberán observar. Muy bien. Entonces, por eso relacionamos el artículo 172 del Código Procesal Civil y Mercantil con el 332 literal E. Bueno, hablamos del auto para mejor proveer. El auto para mejor proveer es una figura jurídica procesal que permite al juez de trabajo de previsión social que requiera información adicional o realice diligencias adicionales antes de dictar una sentencia. En caso laboral, su objeto es asegurar que el juez cuente con todos los elementos necesarios para una decisión bien fundamentada. O sea que antes de que el juez dicte una sentencia, pues debe estar completamente seguro, ¿verdad? Entonces, que debe si tiene alguna duda, dice, no, yo lo que voy a hacer es que mejor tengo alguna duda a la hora de dictar sentencia, un auto para mejor proveer, y el fundamento, ¿cuál es? Artículo 300, ¿qué? 50 y qué? 57. Exacto. Póngale en grande ahí. Auto para mejor proveer. Los tribunales de trabajo de previsión social tienen la facultad para practicar de oficio en instancia de parte legítima por ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. ¿Verdad? Entonces, en este caso, estamos hablando en relación a que una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia, ¿verdad? De prueba pertinente, decretar que traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estimen indispensable. La práctica de esta diligencia únicamente tendrá por objeto aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberá servir para aportar prueba a las partes en un juicio. Deberá únicamente, es como que solamente para aclarar, ¿verdad? Todo lo que se ha aportado. Deberán practicarse dentro de un término que no exceda de 10 días, el cual señalará la audiencia o audiencia que sea necesaria con citación de las partes. Muy bien. Entonces, lo que podemos, cuando tenemos, cuando existe alguna duda, nosotros podemos entonces utilizar, se puede utilizar lo que es el auto para mejor proveer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, viene lo que es la sentencia. Existen dos tipos de sentencia. ¿Cuáles son esos dos tipos de sentencia? Una ya la habíamos visto. La ficta y la en trámite, licenciada. Exacto, así es. Fundamenteme la ficta. Artículo 358 del Código de Trabajo. Excelente. 358, ¿verdad? Ajá, correcto. ¿Y el plazo que se tiene para poder dictar esa ficta, cuál es? 48 horas.
48 horas. Muy bien. Y ahora bien, la sentencia de trámite, la de trámite es que ya pasó todo el proceso y entonces ya agotamos toda la vía procesal. Esa sentencia de trámite, ¿cuántos días tienen para poderse dictar? No menor de 5 ni mayor de 10 días, licenciado. ¿Y cuál es su fundamento? Artículo 359 del Código de Trabajo. Ok, excelente. Ahora bien, resulta que yo no estoy, y eso lo vimos con el licenciado Jorge Monroy en la clase anterior, cuando yo no estoy de acuerdo con esa resolución, ese fallo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Apelar. Excelente. ¿Cuál es el fundamento? 367 del Código de Trabajo. 367. Ok. En el 367 nosotros hablamos, no sé si se recuerdan ustedes, que yo les dije que el 367 nos da a nosotros qué es un recurso de apelación. Interpuesto el recurso de apelación ante el tribunal que reconoció en primera instancia, este lo concederá si fuere procedente y elevará los autos a la sala de apelaciones tras la previsión social. Pero este 367 solamente me está dando la pauta si tiene efectos suspensivos o si no tiene efectos suspensivos. ¿Se recuerdan que lo hablamos en clase? Si no, con confianza lo repetimos. Sí, licenciado, nos recordamos. Ok, entonces, ahora yo le pregunto, a la hora que usted se vaya a examinar, fundamenteme cuál es el plazo de la apelación, la de trámite, la que obviamente existe un fallo al final. ¿Cómo me la puede fundamentar? Ustedes pueden, yo sé que sí. ¿Saben que laboral es muy... El 365, Lita. 365, ¿qué? Dentro del tercero día de Ajá. ¿Cuál es el fundamento? Sé que es el tercer día, pero ¿cuál es el fundamento? artículo 365 literal de B. Exacto. Literal P de bueno, ¿verdad? Bueno, cuando me habla de fallo, ¿será que solamente se pueden contra las sentencias? ¿O se puede apelar que a otra cosa? Reinstalación. Los autos. Los autos. Acuérdense que esas son, ¿cuáles son las tres resoluciones? Váyanse la ley del organismo judicial. Decretos, autos y Decretos y sentencias. sentencias. Artículo Exacto. 141. 141, la ley del organismo judicial. Entonces me está diciendo, obviamente, que solamente existen los decretos, autos y sentencias, que son la clasificación de las resoluciones. Obviamente, los autos es, por ejemplo, un incidente de reinstalación, un incidente de terminación del contrato, un postmortem, que de hecho vamos a ver el trámite de un postmortem también para que tengan una idea. Voy a tratar de conseguir un IBS, pero es un poco complicado, pero un postmortem sí. Entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo llevarlo, ¿verdad? Cómo tramitarlo. En este caso, entonces estamos hablando que son los 3 días. Está bien. Resulta que yo necesito promover una resolución contra una resolución que no es definitiva, o sea, que no es un fallo, ¿sí? Entonces, ¿qué recurso podríamos interponer? Revocatoria, artículo 365 del Código de Trabajo. Muy bien, 365 del Código de Trabajo. Ese pedacito me lo relacionan con el 599 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y me lo leen, por favor. ¿Qué artículo dijo, licenciada? Disculpe. 599 Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias.
¿Qué dice? Resolución. El juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo sin más trámite dentro de las 24 horas siguientes. ¿Ah? ¿Qué más? Estamos hablando de 598, 599, ¿verdad? Sí, pero yo leí la resolución, el 599. Póngale en grande ahí, resolución. En grande, a ese 599. Pero leamos el 598. Dice, procedencia del recurso de revocatoria. Los decretos que se dicten para la tramitación de los procesos son revocables de oficio por el juez que los dictó. La parte que se considere afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Entonces, pregunto, ¿cuál es el plazo de tiempo que tenemos nosotros para interponer un recurso de revocatoria? 24 horas, licenciada. 24 horas. Excelente. ¿Y en qué plazo de tiempo lo van a resolver? Dentro de las 24 horas siguientes. 4 horas siguientes. Entonces, hágame favor, ahí en ese pedacito donde dice revocatoria, usted en su código anote interposición 24, resolución 24, porque pusimos el 599 que me da la respuesta. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Muy bien. En relación a lo que es la nulidad. Hay dos tipos de nulidad. O sea, hay dos escenarios, pues, contra cuál se puede interponer la nulidad. ¿Cuáles son esos dos tipos de escenarios? Lean bien su ley. Cuando los actos infrinjan la ley y cuando no sea procedente la apelación. Excelente. Muy bien. ¿Dentro de qué plazo de tiempo nosotros podemos venir? Si estamos en audiencia. Si estamos en audiencia, vamos a ver, si estamos en audiencia. ¿Cuál es el plazo de tiempo que yo tengo para poder resolver ese tipo de recurso de nulidad? ¿Antes o después de dictar la sentencia? No. Leamos otra Pues vez. el juez lo resuelve en 24 horas Exacto. después de haber haber mandado ir a las partes por 24 horas. Ok, ¿y el plazo para interposición? 3 días a partir de cometida la infracción. Ok, entonces el plazo es 3 días de audiencia, 24 de qué? Audiencia y 24 de qué? Notificado. Resolución. Resolución. Ya tiene 24 horas para resolver. Pilas. ¿Estamos? Si no, repetimos otra vez. Por favor, Ligda. Vale. Leamos el segundo párrafo. Podrá interponerse recurso de nulidad contra qué cosa. 1, los actos. Actos y procedimientos. 2, procedimientos. Excelente. Cuando no sea procedente el recurso de apelación, el recurso de nulidad se podrá interponer. O sea, todo lo que no es apelable se puede interponer. La vía idónea es la nulidad. Pero, ¿cuántos días tengo para interponerlo? ¿Qué dice ahí? Se interpondrá dentro del tercer día de conocida la infracción. Ok. Póngale plazo ahí encima de donde dice tercer día. Plazo, póngale ahí. ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, póngale ahí conocida la infracción que interrumpa
conocida inmediatamente en caso de que ésta se hubiere verificado durante una audiencia o una diligencia a partir de la notificación y los demás casos. Las nulidades no aducidas oportunamente se estimarán, obviamente, como consentidas. Si va al cuarto día y usted quiere presentar nulidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Improcedente. Exacto. Ah, Y prácticamente se va a únicamente pues tomar como que usted lo hubiera consentido, ¿verdad? Ok, ¿estamos? ¿Sí? sí, licenciado. Vale. Inclusive lo que es el decreto ley, si no estoy mal, el 12683 que yo le compartí, solo déjenme ver, quiero ver. Mm, por ejemplo, este 12683 habla cuántos días, vamos a ver si se recuerdan y si lo leyeron, cuántos días tiene el Estado para poder contestar el informe de la confesión. Yo se lo dije en el 12683. ¿Cuál es? Tres puntos al que me diga. Chicos, a la una. 15 días, Lick. A ver, ¿quién es la licenciada que muy amablemente puso atención? Yo. Ingrid. Sí. Ah, vaya, solo me da su carnet, por favor, Ingrid, porque le voy a poner los 3 puntos. ¿Cuál es? 2022, 12, 178. 2022, 12. 178. Vale. Son Gracias. 15 días. Muy bien, gracias, Ingrid. Que es 15 días que tiene el Estado para contestar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Los informes. El interrogatorio. Se recuerdan que la confesión judicial, si usted trabaja, va a ser abogado del Estado, ¿verdad? De alguna entidad nominadora, ¿cuántos días va a tener para contestar ese Interrogatorio. interrogatorio? 15 días. 15 días, máximo 15 días, ¿sí? Entonces se recuerda que obviamente a Energía y Minas en la audiencia le dijeron que era de forma personal. Entonces ellos vinieron y dijeron, no, vamos a interponer un recurso de nulidad. ¿Por qué? Porque obviamente no era correcto, era contra actos, obviamente, o procedimientos que están infringiendo la ley. La ley dice que es a través de informe. Bueno, entonces aquí me está dando 3 días. Después dice el tribunal dará trámite inmediatamente mandando a oír, o sea, se le da, ahí póngale plazo, esa audiencia, plazo. ¿Qué artículo dijo, perdón, Erika? Estamos en la nulidad, estamos en el artículo 365. Ahí estamos hablando que está oyendo en 24 horas. ¿Sí? ¿Ya? Y vamos a resolverlo ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo nos lo resuelven? 3 días. 24 horas. No, en 3 días la tenemos para interponer. 24 para la audiencia y 24 para que nos resuelva. Pilas con eso, ¿sí? ¿Ahora sí? Sí, licenciado. Vale. Después viene lo que es el recurso de aclaración. Lea por favor el 365 inciso A, que es lo que dice. Chicos,
Dice de aclaración y ampliación que deben interponerse dentro de 24 horas de notificado el fallo. La aclaración se pedirá si los términos de la sentencia son obscuros, ambiguos o contradictorios, a efecto de que se aclare o rectifique su tenor. La ampliación se pedirá. Ahí. Entonces, resulta que la resolución tiene términos oscuros o ambiguos, lo que corresponde es la aclaración. El término de interposición, ¿cuál es? Eh, 24 horas de notificado el fallo. 24 horas de notificado el fallo. Y hágame favor, póngale ahí resolución y haga el llamamiento al artículo 325. ¿Ya? Ya, licenciada. Vale. Entonces, cuando yo le pregunte en qué plazo de tiempo usted tiene para poder interponer un recurso de aclaración, que le aclaren la resolución, porque no está clara en la forma en que le están resolviendo. Por eso dice obscuros o ambiguos. Entonces, ¿cuál es el plazo de tiempo que usted tiene para poder interponer este recurso para que sea más clara la resolución? ¿Cuál es? 24 horas de notificado el fallo. Ok, ¿y en cuánto tiempo le tienen que resolver? En 3 días. Exacto, fundamento. 325 del Excelente. Código de Trabajo. Muy bien. Vamos con el otro recurso, ampliación. La ampliación, ¿a qué se refiere? Se pedirá si se omitió resolver algunos de los puntos sometidos a juicio. Perfecto. Y miren, yo sobre lo que pedí no me resolvió en su totalidad. Perfecto, necesito que me aclare este punto. Entonces, usted tiene, ¿qué tiempo tiene para poder interponer el recurso? 24 horas. Ok, ¿y le resuelven? En 3 días. Ok, excelente. Y con el recurso de apelación, pues obviamente ya sabemos, ¿verdad? Que existen dos tipos de apelaciones. Uno es en la... ¿Contra qué? Hay dos escenarios con la apelación. Uno puede ser contra la ¿qué? Cuando fue dictada, en primera instancia, ¿no? Sí, esa es la apelación, la del... Autos y sentencias. Exacto, de autos y sentencias. ¿Que su fundamento cuál es? Ustedes pueden. 367. No, 367 entendemos que es que hay dos escenarios, sin efectos suspensivos y con efectos suspensivos. ¿Cuál es? ¿360 y qué? Un compañero. 5. Exacto. 365, ¿literal qué? Literal B. Exacto, literal B. Y está la otra apelación. ¿Contra qué puede apelar usted? Nulidad. Excelente. Puede utilizar la apelación contra la nulidad y puede utilizar la apelación, como dice el artículo 365B, contra el fallo. Cuando hablamos de fallo, ¿hablamos de qué? Autos, ¿sí? Sentencias. Correcto. Ahí póngalo donde dice fallo, póngale autos y sentencias, ¿sí? Y aparte de la otra nulidad, estamos hablando, dice, contra la resolución que resuelva el recurso cuando fue dictada en primera instancia, cabe el recurso de apelación, pues estamos hablando de la nulidad, ¿sí? Solo que la apelación contra la nulidad, ¿cuál es el plazo de tiempo? 24 horas. 24 horas, ¿verdad? Y contra un fallo, ¿cuántos días tenemos?
3 3 días. días. Excelente, muy bien. Resulta que a mí no, la apelación me la dieron sin lugar. Me dijeron, mire, ¿sabe qué? Sin lugar su apelación porque no tiene fundamento. Entonces yo, como abogada, no me voy a quedar quieta. Vamos a decir, ah, perfecto, me dijeron que no a la apelación. Yo puedo venir y puedo interponer el ocurso de hecho. Váyase al artículo 611 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ya? Concurso de hecho. Ah, ¿qué dice? Dice, cuando el juez inferior haya negado el recurso de apelación, procediendo la parte que se tenga por agraviada, puede ocurrir de hecho al superior dentro del término de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo se le conceda el recurso. Entonces, y a el artículo 612, póngale en grande trámite. ¿Cuál es el trámite y cuál es la resolución? Aquí hay dos escenarios. El Tribunal Superior remitirá el ocurso al juez inferior que informe en el peritorio término de 24 horas. Perfecto. Usted, abogado, hace su memorial, lo va a dejar, estoy preguntando, ¿lo va a dejar al juzgado, a la sala o al centro? ¿Dónde lo llevaría? Al Tribunal Superior. Juzgado. Okay. Uno es el tribunal, otro es el juzgado. Le pregunto, ¿lo podría llevar a un juzgado donde le dijeron que ya no cabe otro recurso porque la apelación es lo máximo en primera instancia? Con confianza, analicemos. No, ¿verdad? Ok. No. ¿Lo podía llevar directamente a la sala donde no tienen su expediente, donde no saben que usted tiene un proceso, donde no saben que a usted le rechazaron su recurso de apelación? ¿Lo podría llevar? No, ni saben que usted tiene una demanda, ¿verdad? Entonces, ¿será que el sistema de la sala se lo va a poder recibir? No, ¿verdad? Entonces, usted lo tiene que presentar ¿en dónde? En el centro. En el centro se lo van a recibir. Ellos lo van a ingresar y lo van a crear como curso de hecho. Y el centro se lo va a elevar directamente a la sala. Entonces, ellos ya ahí ya lo pueden recibir, pero es el centro quien lo sube. Entonces, la sala, ¿qué hace? Ya tiene creada una carátula, ya tiene creado, obviamente tiene el número de su proceso, ellos ya lo pueden revisar. Ellos remitirán ese original del ocurso, ¿a dónde? Al juez Al inferior. juez superior. Exacto, o sea, al juez de primera instancia para que informe en el peritorio término de 24 horas. Entonces le está pidiendo un informe, o sea, el oficial de ese juzgado tiene que correr para proporcionar esa información. Con vista del informe se resolverá el recurso dentro de las 24 horas. Entonces, se resuelve inmediatamente 24 horas. Declarando si es o no procedente la providencia que se le negó la apelación. Solamente cuando el Tribunal Superior lo estime indispensable, se pedirán los autos originales. Puede ser que la sala diga, bueno, yo no quiero un informe, yo quiero mejor ver el expediente. Yo quiero venir y decir, ah, ¿saben qué? Mejor miro el expediente porque quiero ver por qué es que se la están rechazando. Pero siempre, sí o sí, son 24 horas. En el primer caso, pedirán los autos originales y se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 606. Y en el segundo, se declarará sin lugar el ocurso ordenando que se archiven las diligencias. Bueno,
Si en determinado momento la sala dice, no, definitivamente aquí no cabe nada, aquí no tiene ella por qué estar apelando y apeló, se procede a archivar y se le da una multa de 25 quetzales. Pero si resulta que la sala revisó los cursos y dice, ah, sí, fíjese que sí tenía razón, pasa lo que dice el 606. El tribunal de segunda instancia señalará el término de 6 días si se trata de una sentencia y de 3 días de los demás casos para que el apelante haga uso del recurso. Obviamente, pues, tiene su derecho de apelar, ¿verdad? Y obviamente piden el expediente y automáticamente continúa en segunda instancia. Entonces, le da trámite, le da la oportunidad que tenga la audiencia de las 48 horas y tenga una vista, ¿verdad? Bueno. Entonces, y la sentencia, cuando hablamos de sentencia, en la página 128 del libro nos dice que es un documento judicial en que representa la decisión final de un juez o un tribunal. Fíjense que cuando yo pregunté en el examen qué era una sentencia, me causó duda que una persona colocó que era lo que se presentaba ante el Ministerio Público. No, era memorial, perdón. Memorial fue. Era lo que se presentaba ante el Ministerio Público. Ya estoy confundiendo yo los dos términos. Perdón, es que me impactó tanto la respuesta que la estoy confundiendo. Pero miren ustedes, la sentencia que estábamos hablando, perdón, ahí sí que crucé cables, no sé por qué, pero me impactó tanto ese examen. Es que esos 6 puntos no me pasan ustedes y ni siquiera me presentó ninguna demanda. Si esa persona me está escuchando, por favor, de verdad, con toda confianza, comuníquese conmigo. Yo no sé, todavía no hemos subido las notas al cuadro. Espero que, pues obviamente, tal vez haya alguien entrado a examinarse, ¿va? Porque lo que atribuyo no le he buscado. Pero sí me preocupó esos 6 puntos y que me haya contestado de esa manera y que no haya presentado demanda, sí me deja un poquito que desear, ¿verdad? Pero, perdón, pero es que estaba traumada antes de entrar a clases y ver ese examen, sí me dejó impactada. Yo no sé qué hubieran hecho ustedes cuando le dicen en relación a que el memorial, que pida una definición de un memorial, que es y que le digan que es el que se presenta en el Ministerio Público. Y estamos en laboral para empezar. Ni siquiera habla de la parte actora, demanda, nada. Y miren ustedes, me dejó ese examen en blanco. Espero que no sea de aquí, pero que solo haya entrado a examinarse, pero sí me choqueó, de verdad. Perdón, ese paréntesis. Regresemos a la sentencia. Una sentencia laboral es un documento judicial que se representa la decisión final de un juez tribunal sobre un conflicto específico. En el ámbito laboral, es la resolución que pone fin a un litigio o controversia entre trabajadores y empleadores. Obviamente eso es lo que nosotros tratamos al final, ¿verdad? Que esa resolución pues vaya a nuestro favor. Tiene ciertas características. Es una resolución judicial definitiva, es emitida por un juez, tiene carácter vinculante, ¿verdad? Y obligatorio, y busca resolver los conflictos laborales. ¿Cuál es la estructura? Obviamente es el encabezado, cuál es obviamente el órgano jurisdiccional quien la dictó. En los antecedentes encontramos que se encuentra parte de lo que es la demanda laboral, se encuentra parte de lo que es la contestación de la demanda y obviamente posteriormente encontramos los hechos probados, fundamentos jurídicos y el fallo y la decisión en la cual versa la sentencia, ¿verdad? Y la firma del juez. Bueno, hay diferentes tipos de sentencia. Encontramos de despido, sentencias de reclamación salarial, sentencias de derechos laborales. Elementos claves encontramos el análisis de la prueba, interpretación de la legislación laboral, valoración de argumentos de ambas partes y aplicación de los principios de justicia. Los efectos de la sentencia. ¿Qué causa esa sentencia? Obviamente una obligatoriedad. Tiene la posibilidad también de que existan recursos contra esa sentencia. Si no presenta ningún tipo de recurso, encontramos la ejecución forzosa y obviamente pues procedente ilegal. En la siguiente clase tengo la intención de poder enseñarles cómo utilizar el sistema para calcular las prestaciones.
para que usted pueda ingresar. De hecho, creo que ese es, si no estoy mal, creo que está en la página dentro del Ministerio de Trabajo, pero si no, con todo gusto la puedo colocar. De hecho, vamos a aprender a usarla y cómo calcular las prestaciones de una forma correcta. Dentro de las prestaciones, ¿verdad? Existe un recurso donde decimos, no, definitivamente yo no estoy de acuerdo con lo que es el cálculo que me hicieron. En el 366 de su Código de Trabajo existe un recurso llamado rectificación. Los recursos, obviamente, de responsabilidad contra los titulares Tribunal de Trabajo y Revisión Social, el recurso de rectificación procede en los casos previstos en este código. Y vamos a ver más adelante, pero quiero mejor verlo en la siguiente clase y desarrollarlo pues de una forma mucho más tranquila. Ya son las 8:20, los dejo descansar. Nos miramos el día miércoles entonces y me recuerdan, por favor, para un día antes de nuestro examen final, no un día, no, la última clase, ver una audiencia para repasarla porque puede ser que venga una audiencia en pleno examen y usted solito tenga que describir todo lo que pasó. Puede ser que de ahí venga su examen y usted puede tener todas las herramientas, pero si no sabe qué procede, si no sabe cuál es el trámite, no va a saber qué contestar. Entonces, lo vamos a ver un día antes, una audiencia más, para que pues vayamos mucho más seguros, ¿verdad? Entonces, lo dejo descansar, que tengan feliz noche y pues nos miramos el día miércoles, ¿sí? Ok, licenciada, feliz noche, muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.